Buenas tardes. Esta es nuestra presentación sobre el reto de este bloque, el reto Limón. Mi nombre es José Pablo Salinas Dávila y los integrantes del equipo son Andrea Cárdenas, Sebastián Bautista, Fernando Jiménez y Rodrigo Gómez. Bueno, la introducción al reto. La corriente eléctrica fluye a través de los circuitos eléctricos debido a la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos del circuito. Esta diferencia de potencial es creada por las fuentes de energía eléctrica, lo cual se mide en voltios o que viene siendo lo mismo que volts. Los circuitos eléctricos se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde la electrónica de consumo hasta la energía eléctrica generada a gran escala. En este reto usaremos capacitadores como forma para almacenar energía. La fuente de esta energía proveniendo de una reacción óxido-reducción proveniente de limones. Las partes de un circuito viene siendo el generador, que es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de sus componentes principales, que es el rotor, parte giratoria, y el estator, parte estática. La siguiente es el conductor. Es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia. Los otros dos vienen siendo la resistencia eléctrica, que es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios, que se simboliza con la letra griega omega. El interruptor es un dispositivo que sirve para abrir y cerrar circuitos eléctricos en condiciones normales de carga, generalmente de forma manual. En cuanto a la justificación, o más bien, ¿cuál es la importancia de conocer estos temas y su relevancia con el reto? Pues bueno, experimentamos con temas y conceptos como lo son los circuitos y los sistemas eléctricos y los capacitores. Y pues estos son de suma importancia para que todo aquello que utiliza energía pues pueda funcionar. Nos podemos dar cuenta de la importancia de estos temas simplemente al pensar cómo es que todo el tiempo tenemos la necesidad de utilizar electricidad y para esto es necesario la aplicación de conocimientos sobre sistemas eléctricos, electrostáticas, circuitos y capacitores. En cuanto a su relación con el reto, podemos apreciar estos conceptos en cuanto al circuito que hicimos utilizando limones o verduras para poder cargar capacitores y prender ciertos LEDs. Usaremos estos conceptos para construir un circuito con un capacitor y una resistencia. De esta manera, mediante la experimentación, podemos aprender a relacionar estos temas con sucesos reales y modelar matemáticamente el uso energético de estos sistemas. Para algunos ejemplos de los usos de los capacitores, pues puede ser el flash de la cámara, la batería de los marcapasos e incluso el uso de desfibriladores. Bueno, yo les voy a hablar de la metodología que seguimos en este proyecto, la cual fue dividida en 3 semanas. La semana 1 se revisaron conceptos básicos como lo fue los circuitos eléctricos, las capacitancias, las fuentes de alimentación, voltaje, etcétera. Y también se adquirió los materiales para construir una celda galvánica. Se eligió el reto y ya. La semana 2 se observó el funcionamiento de un circuito con resistencia de 450 ohms y un capacitor de 25 voltios en un circuito y cómo este también puede prender un LED. En la semana 3 finalmente se construyó la celda galvánica con limones, clavos y cobre. Este circuito prendió el LED. Aquí tienen los materiales, pueden observar. Fueron 4 limones conectados. A los 4 limones, como se puede ver en la figura, les insertamos un clavo y un pedazo de cobre. Y los 4 limones se conectaron entre sí con cables caimanes para alimentar el capacitador. Y una vez que el capacitador se cargó, pudo alimentar el LED. Ok, entonces lo primero que hicimos es construir como la prueba en un protoboard, pero usando una pila de 9 voltios para probar que sí sabíamos cómo armar este circuito. Cargamos el capacitor por 5 minutos y luego el capacitor se conectó a un LED y prendió por 5 segundos de una manera muy fuerte. Luego, ya para el reto como tal, conectamos 5 limones con el cátodo y el ánodo, que es el clavo y el cobre. Estos producen la reacción de óxido-reducción, produciendo así el voltaje. Primero medimos cuánto era el voltaje de estos 5 limones y nos dio 2.49 voltios. Y luego se construyó el protoboard en donde
hicimos lo mismo que de la pila, pero ahora usando los limones. En esta tabla podemos ver los resultados de los voltios, el tiempo de carga, que para los limones tuvimos que poner mucho más tiempo para que se cargara lo suficiente. Y aún así solo se prendió el LED por 2 segundos y de una forma no tan intensa como con la pila. Eso se debe a que obviamente el voltaje no es el mismo y los limones va disminuyendo el voltaje que da. En cambio, la batería tiene una reserva mucho mayor. Luego hicimos el MATLAB en donde modelamos los voltios con respecto al tiempo usando el cálculo de la función y usamos la tau en donde se va separando en los cuadros rojos cada tau. Entonces así graficamos y se ve claramente cómo la carga va descendiendo exponencialmente hasta llegar a cero. Bueno, pasando a la parte de la conclusión general, pues se ha demostrado que algunas frutas pueden generar electricidad a través de un proceso electroquímico, en el que los iones cargados positivamente y negativamente se mueven a través de una solución electrolítica. Bueno, pues estos experimentos pueden ayudar mucho a enseñar los conceptos básicos de electricidad, química, también a fomentar la curiosidad y más importante, a darnos un ejemplo de los circuitos, de cómo funcionan, como lo platicaba nuestro compañero Rodrigo al principio, que nos basamos mucho en el circuito del protoboard para después poder hacerlo en los limones y bueno, que nos saliera bien. Em, bueno, si bien hay que decirlo, las frutas no pueden proporcionar una cantidad significativa de energía para alimentar dispositivos electrónicos. Su uso en experimentos educativos, como este reto, como ya dije, es altamente valioso. Y pues esta sería la conclusión general de nuestro equipo. Gracias.